Bueno, comenzamos entonces con la siguiente clase. En la clase anterior vimos los pronombres, cómo hacer una oración ya en presente simple usando la estructura que es esa: pronombre más verbo más complemento. Sencillo. Dijimos que el pronombre era el sujeto, ¿verdad? Cualquiera que decíamos, yo, tú, nosotros, ellos. En inglés sería I, you, we, they, she, he, she, and it. Entonces aquí, para hacer un medio repaso, pronombre cualquiera, ¿verdad? Pronombre I. De ahí sigue el verbo. En este caso el verbo es el verbo que vamos a usar cualquiera de la conjugación del verbo to be. Ya sea, dijimos ya sea am, are o is, cualquiera de esos dos. Entonces, usamos el verbo. El verbo correspondiente para el pronombre I es am. ¿Ya? Entonces, I am, ya tenemos los dos. Y el complemento, I am, ¿qué? ¿Ya? Yo digo, yo estoy enseñando. ¿Ya? Pronombre más verbo, cualquiera de los tres, verbo to be, y complemento. Otro, pronombre, he, él, verbo to be, ¿cuál sería? ¿Cuál de estos tres? Dijimos is. He is. Pronombre, verbo, necesitamos un complemento. Presente simple. Entonces dice, él está estudiando. Ahora, el último. Otro pronombre, it. Con esta vamos a hacer una oración. Con esta a veces nos confundimos porque cómo podemos utilizarlo en una oración simple. It, dijimos en las clases anteriores que lo ocupamos para un objeto, animal o cosa, algo que no tiene tanta como vida. O sí, pero en algún animal. Para poder decir, esto es simple. Esto es simple, muchachos. Vamos a aprenderlo de esta manera. Usamos pronombre it. De ahí, verbo to be, que le corresponde es. Eres. It is simple. Esto es simple. It is simple, guys. Esto es simple, fácil. It is simple. Pronombre, verbo, complemento. Sencillo. Pero, como eso es un poco sencillo, vamos a ver el tema How to write sentences in English. Cómo escribir oraciones en inglés. Ahora, en presente simple, vamos a ver cómo escribirlo en negativo y cómo hacerlo en pregunta. Esa es la clase de hoy. Presente simple ya sabemos. Pronombre más verbo más complemento. Ahora, para hacer una oración de presente simple a negativa, ¿qué necesitamos? Necesitamos la estructura. Vamos a ver. Ahora vamos en
negativo. Necesitamos un pronombre siempre más el verbo, recordémonos el verbo to be, y más, es casi igual, ¿ves? Pronombre más verbo más, ahora agregamos el not para hacerlo negativo y después agregamos el complemento. Lo único que cambia para hacerla negativa es el not. Es igual que en cualquiera o en cualquier oración en español. Yo no soy. Yo soy. Entonces decimos yo soy y solo le agregamos yo no soy. Es lo mismo acá. Decimos pronombre más verbo más not más complemento. Vamos a ver. Si usamos estos mismos ejemplos, podemos decir I, pronombre. Ahora necesitamos un verbo. El verbo ya sabemos que no se comparte con nadie. I am, de ahí not. Ahora lo último, que no estoy haciendo. I'm not teaching. Aquí dice yo estoy enseñando. Entonces aquí dice no, yo no estoy enseñando. Esa es la diferencia. El siguiente, el mismo, ¿ves? Esto mismo vamos a ocupar para ocuparlo de referencia que sea más fácil. He, él, is, está, él está estudiando, dice aquí en el presente simple. Pero como es negativo, como dirían, sigue, ya tenemos el pronombre, ya tenemos el verbo, ahora sigue el not. He is not. He is not studying. He is not studying. El no. Aquí dice, él está estudiando, aquí dice, él no está estudiando. ¿Ya? Es lo que vamos aquí, fácil. Presente simple, solo pronombre, verbo, complemento. Lo único que le agregamos aquí, después del verbo, es el not. Sencillo. ¿Ya? Creo que aquí lo vamos a dejar hasta aquí en este sentido, porque creo que está más explicado. Lo único que hay que hacer es practicarlo, ¿no? Practicarlo. Entonces, repasando las oraciones para pronunciación. I am teaching. I am not teaching. Yo estoy enseñando. Yo no estoy enseñando. I am o I'm teaching. Y aquí dice I am not teaching o I'm not teaching. He is studying. He is studying. Él está estudiando. He's not studying. Él no está. He's not. Esta pronunciación es not. Casi como llegando a la A. Not. Ahora, ya tenemos en negativo. Ahora, ¿cómo la vamos ¿Cómo la vamos a transformar en pregunta? Y ahora sí viene de analizar un poquito. En esto el simple y el negativo es un poco fácil. Y aquí solo hay que entender que para hacerlo pregunta se necesita lo siguiente. Primero, vamos a cambiar verbo. Acordémonos que este siempre va a ser verbo to be, ¿verdad? Verbo más pronombre. Cambiamos este aquí.
y este aquí. Verbo más pronombre más complemento más lo que no debe faltar, question mark. Es el signo de interrogación al final. Si no lo ponemos en una escritura, no es pregunta y está incorrecto. ¿Ok? Entonces dijimos verbo, pronombre más complemento más el signo de interrogación al final. Es totalmente común. Lo único que cambia es el verbo. Con el pronombre lo cambiamos de lugar y al final ponemos el signo de interrogación. Así. Entonces, veamos. Pongamos el verbo to be. En estas mismas, las mismas, para que no nos confundamos. I am teaching. Yo estoy enseñando. La pregunta sería, ¿estoy enseñando? ¿Ya? Entonces, me dice que voy a utilizar verbo. El verbo, o sea, verbo to be, es am. Pronombre, I, que eso solo con él puede ir, ¿no? I. Complemento, teaching. Y de último, signo de interrogación. Entonces decimos verbo to be, am, pronombre I, complemento teaching y el signo de interrogación. Para la pronunciación en este caso debemos de hacer obviamente la entonación de pregunta. Por eso estoy enseñando es igual en inglés. Am I teaching? Decimos verbo, pronombre, complemento, signo de interrogación. Para la entonación ya sería am I teaching? Siguiente. Él está estudiando. Verbo que sería is. Pronombre he. Complemento y question mark, el signo de interrogación al final. Is he studying? ¿Está él estudiando? Lo único que cambiamos es este de aquí para acá y este de aquí para acá. No hay donde perderse fácil, ¿verdad? Ahora, si la queremos hacer negativa, en este caso, siempre is he. Es lo mismo, solo siempre después de los dos aquí le agregamos el not. ¿Ve? Siempre del pronombre verbo le agregamos el not. En este caso, primero verbo, después pronombre y después el not. Is he not studying? ¿No está estudiando? O are you studying? Are you studying English? ¿Estás estudiando inglés? Ok, espero que haya quedado un poco claro. Creo que están un poco explicadas. Cualquier cosa me preguntan. Voy a estar pendiente. Presente, negativo y questions. Esa es la manera como nosotros hacemos preguntas
como lo hacemos en forma negativa en inglés y en presente simple.